Hoy os voy a hacer una pregunta cuya respuesta es la clave para saber si vamos a ver más correcciones en los mercados o no. También daremos cierre a esta semana, analizaremos los mercados y veremos qué puede ocurrir en la siguiente. Empecemos. Bien, y la pregunta es, ¿podemos tener un suelo de mercado o ya empezar a subir si todos los inversores minoristas han hecho grandísimas compras? Si además entendemos que fondos de inversión e instituciones han estado vendiendo desde hace relativamente poco. Nos encontramos con un choque. Los minoristas han comprado mucho y los institucionales han vendido. Como podéis ver en la imagen que tenéis a continuación, se ha batido un récord estas últimas semanas de compras netas por parte de minoristas. Éase minorista, una persona como nosotros, prácticamente cualquier persona que esté viendo este vídeo y no esté gestionando un fondo de inversión. No digo que el retail siempre se equivoque, pero sí que es cierto que es mucho más emocional o que intenta adelantarse a acontecimientos que todavía no han ocurrido. Tenemos claro que el retail y por tanto el sentimiento general de personas que realmente están invertidas es que esto es solo un bache y que por tanto pasará pronto. También podemos entender, y viendo las últimas compras que se han hecho batiendo estos récords, entienden que los suelos de mercado piensan y creen que son los que vimos anteriormente marcando mínimos. Personalmente entiendo y veo estas métricas como que todavía puede quedar algo más de dolor en los mercados. Ni siquiera igual haría falta hacer perder los mínimos, simplemente acercándonos, haciendo que todo el mundo entre en pánico pensando que vamos a hacer de nuevos. O igual sí, hacer unos nuevos mínimos. Eso todavía no lo sabemos. Pero quiero que me respondas tú. ¿Tú crees que es posible ver un suelo y ya una recuperación en V, teniendo en cuenta que la mayoría del retail ha estado comprando acciones sin parar estas últimas semanas? Os leo en comentarios. Y continuando, ayer teníamos un meeting de Powell donde se le hicieron muchísimas preguntas. Una de ellas fue la siguiente: si tenemos un colapso en los mercados, ¿va a intervenir el Fed haciendo un put? Y la respuesta fue no. Y fue una respuesta contundente, rotunda y con exclamaciones que hizo que ayer las caídas se aceleraran. Powell sigue fuerte con su mensaje y no ha sido suficiente para que Trump no le responda. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, le estaba diciendo a Powell Trump que va siempre demasiado tarde y se equivoca, ¿de acuerdo? Además lo ha apodado con la frase demasiado tarde refiriéndose a Powell, exigiendo que baje tipos ya como está haciendo el BCE y que además el despido de Powell no puede esperar. Ya sabemos que Trump está presionando muchísimo para que Powell sea despedido. Y bueno, tenemos que entender pues que eso los mercados no se lo tomaron muy bien, ¿de acuerdo? Por eso ayer vimos caídas bastante interesantes del SP500, casi un 3%, aunque luego recuperó, también lo acompañó Bitcoin y prácticamente todos los mercados, y hoy sí que han encontrado algo de aire. Pasemos a ello, veamos cómo está el tablero a día de hoy. Y bien, tenemos una tabla pues bastante plana, con un Bitcoin subiendo 0,45, Ethereum 0,13, tenemos al SP500 0,12, tenemos al RSP subiendo 0,65, como podemos ver están cayendo los 7 magníficos, ahora lo veremos. Tenemos al Nasdaq cayendo 0,15, Russell 2000 0,28 arriba, Dow Jones cayendo un 1,35, completamente descorrelacionado del resto de índices, eso porque una de sus acciones está cayendo con muchísima fuerza, luego también lo veremos más detenidamente. Tenemos el bono de 30 años subiendo un 1,24 y el bono de 10 años subiendo 0,65, no el bono sino el yield, importante recalcarlo. Resto de mercados, IBEX 35, 0,19 abajo, Nikkei que ha subido hoy 1,35, tenemos al DAX 0,49 abajo, la bolsa china 0,61 arriba, tenemos también al Eurostoxx 0,63 abajo, bueno, bastante plano todo. A nivel de acciones nos encontramos con Apple 1,5 arriba, Microsoft está plano, Google cayendo 1,37, Amazon 0,19 plano, Nvidia sigue cayendo, menos 3,5 a día de hoy, esto también arrastra bastante el índice, Meta que está plano y Tesla cayendo 0,71. A nivel de altcoins, alguna bajando, pero la mayoría subiendo, acompañando este pequeño rebote que tenemos tanto de Ethereum, que ahora está subiendo 0,48, como de Bitcoin 0,75. Bien, pues esta semana elucubrábamos una posible corrección de mercados. En aquel momento nos encontramos en la parte alta del SP500 y a día de hoy, acompañado por esta pequeña corrección que vimos con el tema de Powell,
llegamos a caer ni más ni menos con 4,46. Así que esta corrección se dio. Sin embargo, nosotros seguimos apuntando más abajo. ¿Por qué? Porque en alta temporalidad seguimos dentro de un movimiento bajista. Tenemos una especie de suelo que todavía no está confirmado. Tenemos luego un impulso alcista, como veis aquí marcado en este azul verdoso, y estamos viendo aquí una especie de rango. No hemos visto ni un nuevo máximo para luego corrección, que nos indicaría ir ya con bastante seguridad a mínimos, ni hemos visto la pérdida del mínimo de los 5.146, que también nos apuntaría directamente a mínimos. Por tanto, seguimos por ahora dentro de este rango, pero dentro de este rango, si podéis ver, hemos iniciado también un movimiento bastante bajista. El otro día, después de empezar a iniciar romper los mínimos, fuimos a testear los gaps prácticamente 2 veces. Muy importante los gaps que se generan en futuros. Aquellos que estáis operando el SP500 os recomiendo mirarlos, los gaps de futuros y también los del spot. Fijaros aquí, por ejemplo, también os he marcado uno en verde para que veáis qué bien funcionó como soporte, impulsando el precio hacia arriba en varias ocasiones. Desde aquí caímos, generamos este mínimo, impulso alcista, y ahora parece que estamos volviendo a corregir. ¿Qué tendría bastante sentido? Bueno, pues venir a atacar la zona de mínimos, seguir corrigiendo hacia abajo y a partir de aquí rebotar antes de plantearnos ver si vamos más hacia abajo o no. ¿Por qué? Porque en 5.146 encontramos este mínimo estructural del rebote. De perderlo, aunque fuera por poco y viéramos un impulso alcista, ya podríamos apuntar con mucha más claridad a este mínimo estructural. Así que para el SP500, y hasta que no se demuestre lo contrario, seguimos con nuestra tesis de corrección. Ya hemos visto una parte de casi un 5%, pero creemos que se puede extender incluso perdiendo el mínimo de los 5.146 y llegando a zonas de los 4.900, de los 4.800 aproximadamente. Y a partir de ahí sí, probar los mínimos y si funcionan, empezar a ejecutar un suelo en condiciones. Pero eso no lo sabremos y desde aquí ya sabéis, no nos adelantamos a nada. Para el SP500 Spot, bueno, pues tenemos ahora mismo 2 gaps abiertos. El más importante aquí arriba, aunque desde la zona que estábamos aquí nos hemos alejado bastante, y ahora tenemos uno que está bastante más cerca, este gap que nos ha dejado, que comprende todo el nivel de los 5.391 y el nivel de los 5.363. Igual podría tener bastante sentido hacer un movimiento similar a este para ahí sí buscar nuevos mínimos. Ya lo veremos, pero esta zona de aquí ha cobrado bastante importancia. Desde el precio actual del SP500 en spot, para cerrar el gap completo tendríamos que ver una subida de un 1,68%, algo que tampoco es ninguna barbaridad y que tendría bastante sentido. Sin embargo, este gap se queda aquí abierto e incluso perdiendo los mínimos es muy probable, si no prácticamente seguro, que en algún momento en el futuro venga a cerrarse. Así que lo dejaremos marcado aquí en el gráfico y seguiremos estudiando. Para el Nasdaq, pues poca cosa, sigue de forma perfecta al SP500. Estamos viendo también cómo nos ha dejado esta zona de gap aquí, que dejaremos marcada. Sería el gap que estaría acompañando, en este caso, el gap que comentábamos anteriormente del SP500. Nasdaq con menos fuerza hoy que el SP, más plano, más tranquilo. De querer cerrar todo este gap, estaríamos hablando desde aquí de una subida aproximada del 3,12 para cerrarlo. Sin embargo, parece que tiene poca fuerza, lo que acompañaría probablemente correcciones como estamos indicando aquí. Así que también cuadraría bastante el Nasdaq con el SP500 y este movimiento del que estamos hablando. Ya hace tan solo un rato hablábamos de United Healthcare, hablábamos del Dow Jones con esta caída del 1,5, que es mucho para el Dow Jones, y estábamos viendo una caída ni más ni menos en esta acción del aproximadamente 24-25% en tan solo un día. Ha sido por un tema de resultados trimestrales de United Health Group, ¿de acuerdo? Es una aseguradora médica muy importante, la más importante de Estados Unidos. No he tenido tiempo para revisar cómo han sido estos datos y estudiar si realmente igual pudiera ser una buena opción de invertir, pero viendo el comportamiento que ha tenido y la estructura del precio, por ahora os diría que no entraría en esta acción. Faltaría ver, por supuesto, cuál es el motivo concreto de esta caída. Es importante que entendáis y veáis como cuando una sola acción cae con suficientemente fuerza y tiene una ponderación importante en un índice, arrastra todo el índice, como es el caso del Dow Jones. Con el SP500 y el Nasdaq nos pasa exactamente lo mismo con los 7 magníficos que tanto hablamos, ¿no? Por eso es importante y problemático que tengamos estas ponderaciones tan grandes en los índices, sobre todo en el SP500 con un 36% para los 7 magníficos, que prácticamente son los que deciden hacia dónde se dirige el índice. Si recordáis con el vídeo de ayer, los que no lo hayáis visto, os recomiendo verlo porque hablamos sobre el PER y
revisáis el PER de los 7 magníficos, aunque haya caído, siguen teniendo un PER muy alto. Si relacionas lo que te he dicho con lo de antes, igual llegas a conclusiones interesantes. Bueno, y no podríamos cerrar la semana, y sí, digo cerrar la semana, no se me ha ido la cabeza todavía. Estamos a jueves, pero mañana, Semana Santa, viernes, cierran los mercados americanos. Nosotros en Catalyst también descansamos, mañana no tendremos vídeo, arrancaremos de nuevo el lunes. No podemos cerrar la semana, como digo, sin revisar los bonos a 10 años. Nos los encontramos cerca de este mínimo que marcamos y que seguro los que estáis más atentos recordáis. Pues bueno, llegamos a la zona desde el mínimo del bono y estamos viendo un cierto repunte, un cierto rebote en el bono de 10 años. Si esto se les dispara hacia arriba, se pueden poner muy nerviosos todo el equipo de Donald Trump. Y lo mismo ocurre con el bono de 30 años, que como estamos viendo venía corrigiendo, pero ahora nos encontramos con una vela que podría volver a proyectarnos hacia arriba. Si me preguntáis a mí, personalmente pienso que el tema de los bonos no ha terminado y que estos movimientos extraños que hemos visto los volveremos a ver. Lo entenderás por qué al final del vídeo. Pasemos ya por último al índice de la volatilidad. Lo tenemos todavía por encima de niveles del 30 al VIX. Cuando el VIX está por encima del 30, entendemos que el mercado sigue siendo muy volátil y que por tanto puede dar movimientos muy rápidos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Si entendemos que estamos en una tendencia bajista, hay que ir con especial cuidado con los movimientos violentos hacia abajo. Para estar más tranquilos, como ya he repetido en muchas ocasiones, tendríamos que ver un VIX por debajo del 20, así que seguimos bastante lejos de eso todavía. Pasamos ya a Bitcoin y a Ethereum, pero os quiero hacer un pequeño spoiler. Al final de este vídeo vais a encontrar un análisis del oro que tanto me habéis pedido, y os voy a decir si es momento de comprar oro o si por el contrario igual no lo es. Bitcoin, bueno, pues seguimos exactamente con la misma tesis que con el SP500, esperando un movimiento correctivo bajista. Ya se dio desde los máximos que teníamos aquí marcados, nos vinimos un 3,46 abajo, rebotamos, volvimos a caer y estamos aquí un poco difusos, generando un rango y por tanto aguantando mejor que el SP500. Sin embargo, recordáis que os he dicho que hoy es el último día de mercados institucionales. Hoy cuando cierre se terminan los mercados americanos hasta el lunes. ¿Y qué ha ocurrido con las últimas sesiones y fines de semana, por supuesto, donde nos hemos encontrado que solo estaba abierto Bitcoin después de movimientos irregulares? Bueno, pues que a Bitcoin, cuando no hay liquidez y el resto de mercados cierra, tiende a querer corregir. Y además, ahora queda un día añadido, porque el viernes, como digo, también estará cerrado, así que tendrá 3 días el sector cripto cotizando solo. ¿Qué ocurre? Pues todo el mercado tradicional está cerrando hoy sus posiciones, porque en 3 días, en el mundo en el que vivimos, puede ocurrir cualquier cosa y no se quieren ver con operaciones abiertas durante la jornada, a saber a qué precios pueden abrir los mercados el lunes, ¿no? Pues eso va a ocurrir con cripto también, con la diferencia que cripto no cierra, así que puede volverse cripto extremadamente volátil el viernes, sábado y domingo. Habrá que estar muy atentos. Y de nuevo, después de este movimiento y entendiendo la tendencia de Bitcoin, seguimos esperando un movimiento correctivo fuerte de Bitcoin. Este movimiento correctivo se anularía tan solo si viéramos a Bitcoin romper los 88.748. Para Ethereum exactamente lo mismo que comentamos con Bitcoin, pero todavía muchísimo más plano. Fijaros que se está quedando dentro de esta zona y prácticamente no se mueve, sale un poco hacia abajo, sale un poco hacia arriba, pero se está quedando aquí congelado. ¿Qué puedo entender yo con esto? Que cuando Ethereum rompa esta zona, sea para arriba o para abajo, no la va a romper con tranquilidad y vamos a ver un movimiento muy brusco y muy violento de Ethereum. Entendiendo el contexto, hombre, pues la probabilidad que el movimiento se pudiera dar a la baja y viniera a probar los mínimos que tenemos sobre los 1400, 1385 son bastante probables. Y ahora sí, cerremos la semana con lo que os he prometido, el análisis del oro que tantos me habéis pedido, y si es momento de comprar o no. Primero de todo quiero hacer una breve reflexión. Aquellos que me estáis preguntando si es buen momento para comprar oro, ¿por qué no me lo preguntasteis hace 1 año, 2 años, 3 años? Me lo estáis preguntando ahora porque habéis escuchado hablar muchísimo sobre el oro. ¿Por qué? Porque ha roto ATH tras ATH. Tengo que deciros que en absolutamente ningún activo normalmente no es buena idea entrar cuando hace roturas de ATH y ya se ha desplazado el precio hacia arriba, porque probablemente estés comprando tarde y luego no te puedes quejar si dices otras que he comprado y tal cual he comprado ha caído. Sí, porque has entrado el último. Entendiendo todo esto, veamos qué ha ocurrido con el oro. Bueno, el oro sabemos que es
muy alcista si lo sostenemos en cartera, ¿de acuerdo? Y ahora lo tenemos a un precio prácticamente de 3.373. Lo primero que vamos a analizar es qué ocurrió la última vez que rompimos un all-time high del oro. Para ello vamos a marcar el máximo anterior, lo vamos a proyectar hacia la derecha para tener un punto de referencia, y ahora que tenemos este punto de referencia, vamos también a marcar la rotura de ATH que hemos hecho este año. Lo marcamos así y ya tendríamos la zona. A continuación, para tener un poco de orientación, vamos a coger el patrón de barras de TradingView y simplemente desde la rotura del ATH vamos a ver hasta dónde se fue el oro en el siguiente movimiento. Nos genera una proyección exacta y la vamos a proyectar tal que encima de la misma proyección. Como vemos, vamos a proyectar un poco más a la derecha para que no se tape la del oro. Bien, lo que entendemos es que el movimiento que ha hecho sí que podría llegar a extenderse hasta los 4100, entendiendo simetría de mercado. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué vemos aquí antes de que el oro salga hacia arriba? Pues vemos una corrección, posteriormente vemos también una clarísima acumulación en la parte baja, rompemos, corrección y volvemos a romper. Aquí se generó una acumulación. Hay un patrón que muchos conocéis y que es bastante gracioso, que es la taza con asa. Chartismo sé que a muchos nos gusta, pero al final no dejan de ser acumulaciones, distribuciones, lo podemos plantear como queramos mientras entendamos el porqué y que no es simplemente un patrón. ¿Qué es un patrón de taza con asa? Bueno, un patrón de taza con asa no es nada más que una estructura que genera así y luego aquí tiene el asa, como podéis ver. Esto sería una taza de café, ¿de acuerdo? Al final, una acumulación y una distribución. Cuando encontramos acumulaciones y distribuciones similares a estas, una buena forma de proyectarlas es generar una línea desde el mínimo de la acumulación hasta el pico donde se ejecutó la caída. Esto nos da esta raya, esta línea, esta proyección que podemos marcar colocándola justo encima del máximo anterior. Porque una vez colocada tendremos una proyección a futuro de hasta dónde podría llegar el precio después de una acumulación similar a esta. Ahora lo que nos quedaría hacer sería marcar una línea horizontal hacia la derecha, también otra línea horizontal de la proyección que hemos hecho del movimiento simétrico anterior, y tendríamos que desde el movimiento acumulativo anterior un buen precio para el oro serían los 3.539 o bien los 4.080. Sí que es cierto pues que podría llegar a desviar un poco por encima de estas zonas. A día de hoy, ¿a qué precio encontramos el oro? Vamos a profundizar un poco más. Bueno, pues el oro esta semana ha hecho un nuevo máximo histórico a 3.357. Si desde el punto actual llegáramos a la primera proyección, obtendríamos una rentabilidad del 7,44%. Y si desde el punto actual llegáramos al máximo siguiente, encontraríamos una rentabilidad del 23,56%. Sin embargo, aquellas personas que compraron en la rotura del all-time high llevan ya una rentabilidad del 75%, y aquellos que hicieron bien y compraron por la mitad de la acumulación, que tuvieron bastantes años para comprar y acumular, a día de hoy llevan un 169%. Así que sí, compañero, no es momento para comprar el oro. Y sí, podría subir un 20%, un 25% más, pero tu momento ya pasó, tu tren ya se ha escapado, y si compras aquí, déjame que te diga que tu probabilidad de que desde aquí se te inicie un movimiento bajista y entres en pérdidas va a ser bastante alto. ¿Existen probabilidades de que el oro pudiera superar las expectativas marcadas? Podrían existir, tendríamos que entrar en colapsos múltiples, porque el oro se ha visto beneficiado de muchos factores, falta de confianza con el dólar, falta de confianza con el entorno monetario, falta de confianza con los bonos del Tesoro americano, y esto lo ha hecho que se beneficie. Sin embargo, llegará un punto que muchas personas que están teniendo oro van a empezar a vender, el oro va a encontrar un techo, y como ya he hecho muchísimas veces anteriormente, el oro va a iniciar un movimiento correctivo. No creo que sea una buena idea, por tanto, compañero, que entres ahora en el oro, rompiendo y muy lejos de sus máximos anteriores, y si lo haces, es probable que estés entrando el último o de los últimos. Y como comentábamos hoy en el Telegram de Catalyst, somos 9.772, muy cerca de los 10.000 seguidores. Estamos pensando en hacer algo bastante especial cuando lleguemos a esta cifra, algo de lo que os podáis beneficiar todos los fieles suscriptores de este canal. Así que gracias por acompañarnos en este mundo de las inversiones,
día a día. Aquellos que nos hayáis descubierto hace relativamente poco, os recomiendo que nos deis a seguir, os aseguro, valdrá la pena. Y dicho esto, ¿qué os parece? ¿Hacemos algo especial para cuando lleguemos a los 10.000? Dejádmelo saber en comentarios. Esto es todo por hoy, disfrutad de estos 3 días de descanso, eso sí, con el ojo puesto en el sector cripto, y me despido ya. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, amabilidad. Nos vemos.